llevarlo pues a un artículo coherente, claro, organizado y que pues lo más importante que es cuando ustedes crean un artículo. Lo más importante es que ustedes sean claros para que el lector, digamos, se vea de alguna manera, es como con el artículo ustedes van a vender su proyecto, van a vender lo que hicieron. Es una manera de vender lo que uno hizo, de vender su investigación. Entonces, esa forma de venderla para poderlo vender algo tiene que ser atractivo al público. Entonces, ese es el objetivo del artículo científico, digamos, cuando ustedes lo hacen. Entonces, por eso debe ser bien organizado, debe ser claro y debe facilitar que el lector, digamos, se involucre en esa investigación y entienda el por qué la realizaron y qué brecha, digamos, de conocimiento solucionaron. Entonces, por eso es importante todo esto de la estructura de los párrafos, de la estructura sándwich, de los conectores, por esta razón. Esto es como para el que llegó ahorita, la persona que llegó un poquitín tarde, como para recordar lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Entonces, la estructura, digamos, interna del artículo depende de el sitio donde se va a publicar. En este caso, ¿ustedes dónde van a publicar su artículo? No todos a la vez. ¿Quién me dice para dónde va el artículo de ustedes, chicos? Para el repositorio de la universidad. Gracias. Exactamente. Entonces, como el artículo va para la universidad, entonces ustedes se tienen que definir a las, digamos, guidelines de la universidad, o sea, como las guías, a las líneas guía de la universidad, que ya las vamos a ver. Entonces, como habíamos visto, las secciones principales, pues ya, introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Y la estructura entonces va a depender de lo que se les, eh, perdón, de lo que requiera su, su sitio que va a publicar. La estructura es importante porque dependiendo de ella, pues su artículo puede ser publicado o no. Ojalá que aquí pues salgan personas que después quieran seguir publicando. Es bien interesante, mejora, digamos, el nivel también de la hoja de vida de ustedes. Sin embargo, esa estructura es importante porque de acuerdo a lo que requiera o a lo que exija más bien cada, cada journal, cada revista, entonces pueden aceptar o rechazar el artículo, el paper. Bueno, acá haciendo como un pequeño también introducción, esto también lo vimos, pero es como para tenerlo claro porque vamos a entrar en materia. Entonces, en la introducción van relacionados toda la parte de contexto, objetivos y justificación de la investigación. Esto también lo vimos sección pasada, la sesión pasada, perdón. La metodología, entonces, ¿cómo se lleva a cabo la investigación? Lo que ustedes investigaron, los resultados es la presentación de los datos obtenidos, la discusión, la interpretación de esos resultados y las conclusiones, el resumen y recomendaciones de ustedes. Ahorita vamos a entrar más de lleno en cada una de estas partes. Igual, este, esta parte de discusión y resultados puede ir en el mismo apartado, ya lo vamos a ver, o puede ir en apartados diferentes. ¿De qué depende esto? Depende también de, de las líneas guía que da el publicador. Entonces puede ir en uno mismo apartado como puede estar en apartados diferentes. Permítame un momentico.
Bueno, sigamos. Bueno, entonces empezamos. Esto sí ya es nuevo de hoy. El otro, el resumen. Entonces, vamos a empezar con cuando ustedes empiezan a escribir su artículo científico, lo primero que tienen que tener en cuenta es el planeamiento y la preparación del mismo. En una investigación amplia, generalmente yo puedo colocar, pueden salir varios artículos de una misma investigación. En este caso nos vamos a centrar en el caso de cada uno de ustedes de su investigación. Se van a centrar en lo más importante, es decir, si están desarrollando un aplicativo, si una solución para X, Y o Z empresa, entonces nos vamos a, digamos, a basar en esa investigación principal que se está haciendo. Aunque para términos de conocimiento, cuando ustedes están trabajando cualquier tipo de investigación, de esa misma investigación pueden salir varios artículos, como dije. Entonces, ¿el fin cuál es? El fin es obviamente subsanar una brecha de conocimiento, dar una solución a algo, solucionar un problema, en nuestro caso como ingenieros. Todo esto basado obviamente en el método científico. Entonces, como yo lo he hecho muchas veces y lo vuelvo y lo repito así, toda reiterativa, es que el artículo sea después de un proceso exhaustivo de investigación. El artículo no es de pronto escribir algo bonito, sino un fundamento científico, sino un fundamento investigativo, ¿vale? Entonces, el proyecto requiere, ustedes requieren tener, digamos, para la próxima fin de semana, necesitan tener muy claro, pues, su proyecto de investigación. Al hacerlo, pues, en el artículo probablemente se les harán preguntas de ese proyecto investigativo que sustenta eso que ustedes nos van a contar en el artículo. Entonces tienen que tener claro eso, ¿vale? Obviamente, para hacer un buen artículo hay que dedicarle tiempo. Eh, es súper importante el lugar donde se va a publicar y es importante debido a, obviamente, la línea de investigación, las eh, líneas, todos los requisitos que piden, que pide el journal, la revista o el sitio donde se va a publicar. Esas guidelines o submission guidelines donde va a publicarse, ya sea revista o journal, son súper importantes que ustedes las tengan claras. Porque como les he dicho ya varias veces, también de ellas depende que les publiquen o que les rechacen el paper o el artículo. También hay que identificar los lineamientos de los editores, es decir, los editores son las personas que van a aprobar o van a desaprobar su artículo y así y ellos se alinean con el journal o con la revista donde se va a publicar. Estos lineamientos todos se consiguen en las diferentes, digamos, si ustedes quieren publicar en una determinada revista, todas las revistas, todos los journals tienen esa información. Entonces, simplemente, ahorita vamos a ver ejemplos y para que quede un poco más claro, ¿vale? Hay diferentes tipos de artículos. Entonces, el artículo de investigación, que es con el que nosotros vamos a trabajar acá, el que ustedes van a presentar, un artículo de investigación como tal. Pero también hay reviews, hay perspectives, viewpoints. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por ejemplo, un artículo de investigación como tal es la estructura que ya les di, que se basa en un proyecto investigativo, mientras que un review es más como una revisión de literatura. Entonces, por ejemplo, ustedes investigan sobre un determinado tema, no sé, es 100 fuentes. Y de esas ustedes sacan un review analizando las diferentes teorías que hay, que apoyan o contradicen
algo que ustedes estén, digamos, investigando, pero investigando a nivel teórico, y de ahí sale un review. Perspectives es más sencillo y viewpoints, como dice su nombre, pues es un punto de vista sobre un tema en específico, pero son de todas formas todos basados de alguna manera en la ciencia, y los viewpoints pues requieren que la persona sea muy experta en algún tema para que puedas de su punto de vista y de valor agregado a un tema específico. ¿Hasta ahí preguntas? No, por el momento no. Vale, sigamos entonces. Bueno, algo que les seguiré reiterando es que los párrafos y las oraciones tienen que ir construidos de manera lógica y coherente. La información debe ir respaldada con citas. Entonces, esas citas tienen que ser citas relevantes. Es decir, ustedes en un artículo, es decir, para hacer su proyecto de investigación, por ponerles un ejemplo, investigaron, no sé, 60 documentos, pero pues los 60 documentos no los van a colocar en el artículo científico, a no ser que realmente sean relevantes para el apoyo de las afirmaciones que que ustedes hacen en ese artículo. Recuerden que una cosa es el proyecto de investigación y otra cosa es el artículo. El artículo es más sintético. Entonces, ustedes van a colocar ahí las citas bibliográficas que realmente consideren que van a apoyar lo que ustedes están diciendo en el artículo. También es importante en la parte de introducción demostrar, digamos, el estado actual del conocimiento. Entonces, esa revisión bibliográfica va también ahí, en la parte introductoria, ¿vale? Algo que se ha molestado pues desde investigación uno es la importancia de las hipótesis, que de pronto no se les da de pronto en ingeniería el debido valor en cuanto a los proyectos, pero ustedes lo que van a hacer, recuerden que es comprobar la hipótesis que ustedes se colocaron desde el anteproyecto, los que no la cambiaron, y esa hipótesis debe ser clara, académicamente válida y obviamente relevante para la investigación. Ustedes eso ya lo saben, ya me imagino que todos lo tienen claro. ¿Por qué es tan importante la hipótesis? Una hipótesis que no sea clara, que no sea relevante, puede hacer que también rechacen un artículo cuando se va a publicar, ¿vale? Entonces, por eso la importancia de las hipótesis. Bueno, ahora vamos con algunas de las cosas que se van a pedir en el artículo. Entonces, el artículo ideal que fuera máximo de 10 páginas. No quiere decir que si su investigación amerita que tenga más páginas, se va, digamos, a penalizar por eso. Todo depende de la investigación. Hay algunas investigaciones más sencillas, habrá algunos proyectos más sencillos que ustedes hicieron, como otros que serán más complejos. Entonces, lo ideal es que sea un máximo de 10 páginas. Sin embargo, se admite mayor número de páginas. Obviamente, el menor número, digamos, no creo que sea un artículo de 2 páginas. Es decir, todo en la vida es equilibrio. Entonces, es 10 páginas más que un máximo, yo lo llamaría un promedio de número de páginas para que ustedes puedan hacer un buen trabajo. Más sin embargo, si requieren más, desde que esté bien estructurada, recuerden que en un artículo se coloca eh, párrafos claros, no se escribe porque suene bonito ni por llenar hojas. Entonces, lo importante es que si se pasan,
del número de páginas sea de verdad información relevante para la investigación. Como ustedes ya saben, se va a trabajar la norma IEEE que nos permite escribir artículos representativos de un proyecto que se ha realizado, que es el caso de la asignatura, ¿vale? Algo importante es que ustedes como autores de cada investigación deben seguir el formato para, digamos, mantener ese estándar de publicación que se les pide, ¿vale? Algo que se sigue viendo en los proyectos es que escriben de manera subjetiva. Recuerden que deben escribir de manera objetiva. Y de nuevo recordarles que entonces es el paper, el artículo es el resultado de un proceso exhaustivo de investigación donde se aplica el método científico. Quiero hacerles una pregunta. Ustedes saben que esta asignatura es investigación. ¿Quién de ustedes tiene ya el template de IEEE? ¿Ya lo investigó, ya lo descargó? ¿O no lo han buscado? ¿Cómo van con eso? Sí, Julio, cuéntame. Profe, pues yo ya lo había investigado, incluso creo que cuando te pasé. ¿Pones tu cámara, por favor? Ah, verdad. Espérate, profe, que tengo un desorden, pero déjame un segundo. No sé si ya me ves. No, Bueno, no, ahora sí. Tranquilo, sí, cuéntame. bueno, es que pues yo lo comenzamos a hacer desde cuando yo te pasé los ajustes, no sé si te me acuerdas, el borrador, dímelo así, ya está en un formato IEEE que hemos venido utilizando. Entonces mi duda es más sobre si ese es el formato, si quieres comparto pantalla, muestro, no sé. No, tranquilo, ya vamos a mirar acá y cualquier cosa tú me vas Porque yo estoy contando. seguro, pues, es un mismo formato, pues, normalmente, ¿no? De IEEE, o sea, es un formato único, hay varios formatos de IEEE. Hay varios Ah, ok, formatos. entonces ya la embarré. No, probablemente tengas el que es el acertado, entonces igual los cambios a veces son mínimos. Desde que cumple el formato, pues no, digamos que está bien. Sin embargo, pues les voy a mostrar acá un selector de formatos para que ustedes también les sirva en caso de pronto a las personas que todavía no lo tengan. Pero está bien que lo hayas ya buscado porque esa es la idea, ¿no? La idea de que, pues, que ustedes sí hubiesen hecho ese proceso investigativo. Voy a mostrar acá, vamos a verlo. ¿Todos ven la pantalla bien, chicos? Sí, Señora. señora. Dale. Entonces, eh, les traje acá es de IEEE directamente. Acá hay un selector de templates que les puede ser bastante útil para ustedes. Entonces, es muy sencillo. Pues acá les dice seleccione el tipo de publicación. Ahí ustedes escogen, vamos a escoger en este caso Magazines, ¿vale? Nos salta a la siguiente página, que es seleccionar la publicación. Entonces aquí, en la lista desplegable, miren, vamos a mirarla. Pueden seleccionar, digamos, Computing and Science and Engineering, o también acá hay uno. ¿Dónde lo vi? Acá, Security and Privacy, también lo pueden seleccionar. Pueden trabajar con cualquiera de esos dos, el que les parezca mejor. Ya vamos a mirarlos, cada uno. Entonces, voy a seleccionar este primero. ¿Listo? Me pasa al siguiente que solo me da una opción.
que me dice selecciona el tipo de artículo. Entonces solo me dice, solo puedo hacer clic ahí, listo. ¿Recuerdan las dos opciones que vimos? Esto es más como para algo cuando se trabajan muchas fórmulas matemáticas. Entonces, pues en este caso vamos a escoger Word. Y acá pues ya me dice que lo baje. Entonces, aquí al abrirlo, este es el template que me aparece, ¿vale? Entonces, como se dan cuenta, acá me pide una descripción. Cada una de estas partecitas me las aclara también acá. Entonces, es bastante, digamos, didáctico también, me parece, porque todo viene explicado. Entonces, o bueno, de pronto no todo, pero sí la mayor parte. Entonces, acá habla del tipo de artículo. Acá me explica, en esa parte me dice por acá en el encabezado, en la parte de arriba de la página, por favor indicar su artículo, si es un artículo con tema, con rasgos o, bueno, departamento, y esa incluye, si incluye algún rasgo especial. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, acá ustedes van a colocar la especialización, en este caso, que ustedes están realizando, ¿vale? Acá van a colocar el título de ustedes, el que cada uno tenga. Recuerden las reglas para títulos. Perdón. Recuerden que tiene que ser un título claro, un título que refleje lo que ustedes están haciendo. Ahorita vamos a ver más, digamos, más tips sobre el título para que ustedes vean si su título si está de acuerdo con todas estas características. Probablemente sí, ya lo va a estar. Van el nombre de los autores y va acá el abstract, bueno, la introducción. Acá hay notas. No quiere decir que ustedes cuando tomen este formato van a escribir acá Copyright and Open Access. Esto es para cuando se va a publicar, pero sí les va diciendo qué tipo de letra hay que usar. Por ejemplo, el Betica Light. También les habla la parte de secciones, está la parte que digamos sigue la parte de introducción. La parte de cómo se hacen las listas, cómo se trabajan las partes de matemática y ecuaciones. Es que ustedes lo miren con calma, con tranquilidad ya ustedes y las figuras y tablas les da un ejemplo, por ejemplo, de cómo se presenta. Acá está la tabla. Recuerde que todas las figuras y tablas van con su nombre y tienen una pequeña información que hace referencia a esa figura o a esa tabla. ¿Cuál es la idea? La idea es que con yo solo mirar la figura pueda entender de qué se trata y no tenga que irme al artículo, al paper, a leer, investigar, bueno, esta imagen de qué es. Entonces, la idea es que cuando el que lea vea su artículo, vea la imagen de su artículo, vea la tabla, entienda de qué trata. Por eso va la figura y acá va la información relacionada con esa figura. Lo mismo pasa con las tablas, entonces acá les dan otro ejemplo de tabla. Todas las siglas, todo lo que usen en su artículo tiene que ir definido. Si usan acrónimos, todo lo que se use tiene que ir definido. En lo posible tratar de no usarlos a no ser que se requiera. También tiene una sección de material suplementario, que ya lo vamos a ver. Está la parte de conclusiones, la parte de agradecimientos y
la parte de referencias y les dan ejemplos de cómo requieren referenciar según, digamos, la norma, ¿vale? Entonces, para que tengan claro cómo se referencian. Recuerden que estas referencias es la información que realmente soporta lo que ustedes van a escribir en su artículo. Así ustedes hayan investigado más. Como ustedes van a escoger lo que es más relevante de su investigación, lo que quieren mostrar. Asimismo, entonces, las referencias son las que, digamos, se relacionan con su artículo. Carlos, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches. La encendí la cámara, pero no me sirve. Profe, unas preguntas. Primero, ¿hasta cuándo es el plazo máximo para entregar el artículo? Y segundo, si hay que entregar los dos, artículo y el proyecto de norma ZAPA. Bueno, el proyecto en sí, realmente lo que ustedes hicieron es que lo tengan claro. Es decir, obviamente habrá un documento, que es el que hemos estado, digamos, ustedes enviando, revisando, más digamos que no se van a recoger los proyectos como tal. Más, si en la parte, digamos, que ustedes están sustentando su artículo, se les pide información de su proyecto, ustedes sí la tienen que tener clara, lo que sustenta su artículo. Por eso el proyecto sí o sí, sí tocaba realizarlo, porque en ese se va a basar, en su proyecto investigativo, se va a basar el artículo. Sin embargo, no se van a recoger solo, digamos, los artículos. La fecha máxima para presentarlo es en la última sesión que tenemos de clase, es decir, el siguiente fin de semana. Es decir, que el próximo sábado es la fecha máxima para entregar el artículo. El artículo, ¿sí? Y ese va a ser muy similar a lo que hicieron en investigación 1, ¿recuerdan? Que van a ustedes a presentar su artículo. Lo van a enviar antes, les vamos a hacer preguntas y pues ustedes, la manera de saber que ese artículo pues es el resultado de una investigación, de un proceso investigativo, pues son las preguntas también que se les van a hacer ese día. Pueden ser que alguien escriba muy bonito, pero si el artículo no tiene un fundamento, digamos, investigativo, pues va a estar ahí con problemas. Como también puede ser que alguien haya hecho algo investigativo, digamos, un proyecto investigativo bien interesante, sin embargo, en la redacción de su artículo tenga problemas. Esa parte es, digamos, que es más fácil de solucionar. La idea es que con lo que veamos hoy, mañana ustedes van a empezar con la parte de su artículo y lo vamos a estar viendo, es decir, lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar corrigiendo. La idea es que mañana, digamos, ustedes me envíen esos adelantos del artículo que van a realizar mañana, digamos, del borrador. Y yo les aconsejo, como siempre, desde la parte de anteproyecto, que como son varios en cada grupo, entonces la idea es que alguien escriba una parte del artículo, se lo envía al compañero o compañera para correcciones, el otro lo corrija, vuelva, se lo envía al otro, porque un artículo a la primera vez no les va, o sea, sería muy raro que quedara perfecto. Es un proceso de escribir, revisar, corregir, escribir, revisar, corregir, y pues buscando obviamente la excelencia en cuanto a una mejor presentación, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Vale, bueno. Entonces, acá como ven en este template,
Entonces acá ya les presenta por ejemplo, acá es otro tipo de figura, entonces también lo mismo, acá hay una información. Algo que es importante es que que las figuras que ustedes coloquen, si yo llego a ampliar, digamos, el documento, todas las figuras sean legibles. Se han presentado casos donde colocan una imagen súper chiquitica y sin calidad, que cuando se va a abrir, pues no se entiende nada porque pierde calidad. Entonces tengan cuidado con eso. Que toda la información que presenten pues se pueda leer. ¿Yo dónde iba yo? Acá. Listo. Entonces, bueno, volvamos, de verdad que vamos a ver el otro. Este es uno, como les dije, vamos a ver el siguiente, entonces, que les mostré también. Entonces, van a ver, así pueden ver las diferencias. Entonces, igual, me fui por acá, Magazine, y por acá. Ahora se me perdió. No me acuerdo. Ay, ¿qué lo Creo que era hice? security and device. Security. Ok. Entonces, sí. Ya no me acordaba. Dale. Sí, gracias. Ah, entonces, seleccionamos y acá igual ya nos va a dar solo una opción. Volvemos y escogemos Word y le decimos Download. Vamos a abrirlo. Como pueden ver, cambia un poco en comparación con el anterior. En presentación, más es muy similar en los apartados porque pues todos los artículos, digamos que, em, aunque dependen del sitio donde uno los publique, pero tienen apartados muy similares. Hay algunos que cambian, pero es mínimamente. Entonces, igual acá el título, acá en este caso va el nombre del editor. También la parte superior iría los datos de la universidad, de la especialización de ustedes, los autores, el abstract, lo mismo la introducción. Acá también les dice, miren que el tipo de letra es la misma. También va la parte de las secciones, digamos, toda la parte donde va la parte de metodología, de resultados. También les da algunos datos sobre acrónimos y abreviaciones. También les presenta figuras. No quiere decir que en este, pues, las figuras yo les recomiendo que usen color, son más llamativas, son más atractivas y que no descuiden la calidad, ¿vale? Como se dan cuenta, también acá hay las tablas, los apéndices, eh, toda la parte de agradecimientos y la parte de referencias y también les da ejemplos de cómo referenciar. Entonces ya es que ustedes lo miren. Cualquiera de los dos que escojan está bien. Si hay otro que ya hayan trabajado, pero que sea IEEE y que se adapte para publicación en magazine, no, tampoco digamos que habría problema por ello si ya lo han trabajado. Si no, les recomiendo uno de estos dos que lo trabajen. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Bueno, entonces, me pasé. Dice, acá. Listo. Bueno, ahora vamos a ver. Permítame un momentito de nuevo.
vieja. Bueno, chicos, continuemos. Entonces, algunos tips para la publicación de artículos que es importante que los tengan en cuenta. Pues muchos de ustedes pues ya lo han hecho, de pronto a conciencia que lo están haciendo, de pronto no visualizándolo de esta manera, pero seguro que la gran mayoría ya ha trabajado al menos de crear una línea de tiempo, eh, como les dije, ya sea organizadamente o no, pero ustedes para empezar su proyecto tuvieron que hacer un levantamiento de información. em, Y esto sí, no sé si lo llevaron, pero era importante que llevar un registro de todo lo que estaban haciendo. Todo lo que ustedes hacen en el proceso investigativo se debe ir documentando. Otra cosa importante es que con base a la hipótesis que ustedes seleccionaron, ustedes se debieron preguntar, si esta es mi hipótesis, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Para solucionar esa problemática que estaban resolviendo. Teniendo ustedes claro lo que quieren publicar, basado en esa investigación científica, en esa investigación pues, que hicieron de investigación aplicada, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo más, qué es, digamos, ustedes cómo organizarían los datos de acuerdo a alguien que me dé un ejemplo, de acuerdo a su propia investigación? Esa organización de datos va más por cronológicamente, por importancia, puede variar, digamos, de una investigación a otra. En el caso de la investigación, digamos, alguien que me dé un ejemplo de su propia investigación, ¿cómo organizan todos esos datos que tienen? Cuéntame, Carlos. Pues en nuestro caso, nosotros lo que estamos, en nuestro proyecto de investigación es implementar un SIEM Sí, para pues, una empresa. Es como una empresa de BPO. Ahí tengo dudas porque en cuanto a lo que hicimos nosotros con la información, pues obviamente el levantamiento de información fue los puntos críticos que tenía la empresa a nivel de seguridad, de ciberseguridad, el inventario de pronto de todas las máquinas y todo lo que eh, teníamos que revisar con esta herramienta y digamos que los roles de las personas que hay dentro de la empresa. Pero ahí es cuando tengo la duda y porque en el levantamiento de información, bueno, no sé si yo estoy errado, yo ahí no vería pues, una investigación científica en el levantamiento de información, sino ya lo que hicimos nosotros que fue implementar un SIEM con una herramienta en específico que es WASU. Y lo hicimos también porque WASU nos permite em, la clasificación de las vulnerabilidades basándose en un módulo que tiene, que es el de Mitre Attack. Entonces, eso fue lo que hicimos nosotros en nuestro proyecto, pero no sé si de pronto nos falta algo basado en lo que tú nos estás mostrando. no, viste un ejemplo. Tu ejemplo fue, digamos, cronológico de lo que hicieron un levantamiento de información, partieron de ahí. No, digamos que está bien. Lo acá, pues que como que les había colocado, lo importante es que digamos que cuando leamos el artículo, ustedes entendamos la secuencia lógica de lo que ustedes realizaron, que es lo que tú me estabas explicando. Entonces, digamos, la claridad que cada uno de ustedes debe tener ahí en su proyecto, esa es la que deben demostrar en el artículo. Recuerden que es algo que pasa mucho y que algunos grupos, digamos, por ejemplo, desde el anteproyecto pasó, que querían hacer algo, pero escribían otra cosa.
obviamente, ahí aún les faltaba mucha información, hasta ahora estaban iniciando. Ya al haber hecho un proyecto, pues ustedes ya lo tienen más claro, lo que quieren, digamos, lo que hicieron. Entonces, esa manera, digamos que no hay una sola forma de hacerlo bien, digamos, no. Cuando digo que se parte de un levantamiento de información, es lo que tú nos comentaste, Carlos, y partiste también con base de la hipótesis que tenía, de lo que ibas a solucionar para poder llegar a esos resultados que obtuviste, para poder seleccionar cuál era la metodología mejor que querías aplicar, que también nos comentaste. Entonces, esa es la idea, que ustedes tengan claro eso, que tengan claro desde dónde partieron y hasta dónde van, a dónde llegaron, qué resultados obtuvieron, cuál fue la relevancia de lo que ustedes hicieron para la empresa donde realizaron ese proyecto. Y que todo eso pueda ir, digamos, organizado y presentado de una manera coherente en el artículo. Todo esto por ejemplo, como el ejemplo que Carlos nos colocó del proyecto de él, entonces tiene que también ir, digamos, soportado con figuras, con tablas. Algo importante es que si ustedes colocaron cierta información en figura, es recomendable que no la coloquen en figura y en tabla. Es decir, en un artículo científico, como el espacio no es tan amplio como en un proyecto, digamos, cuando ustedes presentaban el proyecto, entonces no se debe ser redundante en ese tipo de información. Si lo deben escoger, lo quiero presentar en gráfica, lo quiero presentar en tabla, ¿vale? Dependiendo de lo que ustedes como el formato que le quieran dar a esa información, entonces así mismo, digamos, escogen ya sea tabla o figura. Ok, la siguiente que vamos a hacer este fin de semana es hacer el draft o el borrador del artículo, pues ustedes ya a estas alturas pues ya han acabado su investigación. De pronto les requieren definir detalles. Más sin embargo, pues la parte más fácil de pronto de colocar en el artículo es toda la parte metodológica, porque ustedes tienen claro ya en sus cabezas lo que hicieron. Entonces, esa es la parte más importante, que quizás más importante, no, sino más fácil para nosotros como ingenieros, es colocar toda la parte metodológica, eh, todo lo que tiene que ver con método, porque es, digamos, ya como que la tenemos clara de lo que hicimos, ¿no? Del proyecto que realizamos. Quizás de pronto se nos puede presentar un poquito más de problema o no problema, sino puede ser un poco más dispendioso el trabajo con Astra, con la introducción, que coloco acá, que coloco allá, pero pues esa es la idea de irlo mirando acá. Bueno, algo que he sido reiterativa también es, si ustedes quieren después trabajarlo, dedicarse de pronto a alguna parte de su vida a la investigación, seleccionar el sitio donde se va a publicar. Para eso hay que mirar el scope de la revista, que es lo que ya se ha dicho, toda la parte de guidelines, eh, toda la parte de qué tipo de manuscrito reciben, a qué audiencia va digamos, ese artículo, ese paper. Algo importante también, ya vimos en una diapositiva anterior, entonces, como lo que se pide acá en la universidad, entonces para que lo tengan presente, ¿vale? Esas guidelines nos habla nos más que todo de la forma. Entonces es el tipo de letra, que ya lo vimos en los templates que descargué. Entonces el tipo de letra, el formato, el resumen máximo de cuántas palabras. Hay revistas o journals que no aceptan conclusiones, en una se pide la cover letter. Entonces, todo eso, el cover letter es como una carta que ustedes envían no es como, es una carta, que ustedes le envían a quien va a publicar, a los editores,
y donde ustedes especifican por qué es importante ese artículo para esa revista, o ese journal. ¿Qué es la relevancia que su proyecto tiene, que su artículo tiene para la revista? Entonces, es bien importante para las revistas que esa cover letter vaya, porque para ellos es más fácil hacer el proceso de selección. Bueno, algo que también habíamos comentado, que lo vamos a ver un poquito más a detalle, es que el manuscrito, o sea, el artículo, tiene que tener la habilidad para involucrar al lector. Eso de involucrar al lector quiere decir que cuando yo lea el artículo, realmente entienda lo que cada uno de ustedes hicieron con su proyecto. Que si ustedes partieron de X hipótesis, ese artículo va en torno a esa hipótesis, a esos objetivos que ustedes se plantearon. Al final, ustedes van a saber si esa hipótesis, si o sea, van a hacer ese contraste de hipótesis en el artículo y en eso se van a basar, digamos, los resultados que ustedes obtuvieron. Si realmente hubo contraste o no. Em, entonces, para eso obviamente tienen que tener claro el tema, em, tener en cuenta por qué esa solución que van a dar de un problema, por qué es importante, a quién beneficia, proveer como todo ese contexto, como dice acá, de la utilidad del trabajo que ustedes están realizando. Otra cosa, pues que obviamente se va a basar es que o van ustedes a tener en cuenta toda la parte de las conclusiones. Las conclusiones van a ser lo principal, se van a proveer en su artículo los detalles de la investigación. Es decir, como ya les he dicho, no es un proyecto investigativo como tal, es más resumido, por lo tanto debe ser más preciso, debe ser más eh, claro, más preciso, debe llevar la información que realmente es relevante y no llenar de pronto por llenar hojas, ¿vale? Eh, Vuelvo y lo digo, todo tiene que ir, la parte de análisis de resultados, esos resultados deben ir analizados objetivamente. Ya vamos a mirar también algunas cosas. Que se requieren, digamos, para, digamos, este análisis de datos. Acá les traje también un ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, acá hay es un ejemplo en Oxford Academic. Tiene varios journals. Uno de estos es Journal de Cybersecurity. Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, pueden buscar diferentes temáticas. Muchos son de pago. Encuentran acá, es decir, con esta página te enlaza a otros journals donde ustedes pueden buscar diferentes tipos de información y diferentes artículos. Esos artículos, pues algunos muestran solamente como la parte de abstract, la parte principal, si son de pago, y te va a pedir una suscripción. Hay algunos que son open source y hay otros que son, digamos, son gratis, que se pueden ver. Obviamente que digamos, hay más rigurosidad en los que son de pago, ¿vale? Entonces, ese era como un ejemplo para mostrarles ahí de los sitios donde se pueden publicar. ¿Preguntas? Sigamos.
Bueno, teniendo ustedes partiendo de un tema que fue el que ustedes seleccionaron para su proyecto, mm, teniendo en cuenta en la introducción, ustedes colocan el por qué es importante ese trabajo, los objetivos que los llevaron que los guiaron en ese proceso investigativo. Esto generalmente va en el último párrafo de la introducción, para que lo tengan presente cuando estén haciendo su artículo. En la parte de introducción también va toda la parte de la revisión bibliográfica relevante, es decir, toda esta información que apoya el trabajo que ustedes como autores hicieron. Entonces, por decir algo, si usaron una metodología, en esta parte es donde se relaciona esa metodología. Recuerden que si ustedes no crearon la metodología, porque pues no creo que ninguno está creando nada, digamos, nuevo, sino se están apoyando, porque es ingeniería, es investigación aplicada, en metodologías ya existentes. Entonces, se debe referenciar esas metodologías que se usen, porque si en un artículo, en la parte metodológica, ustedes hacen, o en la parte, sí, perdón, en la parte metodológica, ustedes usan una metodología y no la referencian, se asume que los autores son ustedes, es decir, son los que escribieron el paper o el artículo. Las conclusiones pues deben resumir lo principal que se quiera comunicar, el avance principal, el logro, el mayor logro que se tuvo con la investigación. Otra cosa, a veces por querer hacer más se hace menos. Entonces en un artículo por querer de pronto, sí es cierto que el artículo vende la investigación, más se vende con información clara y honesta. Es decir, por de pronto que se escuche más bonito o por que, no sé, nos parezca que tiene una mejor presentación, no caer de pronto en, en colocar algo que ustedes no puedan demostrar. Eso es algo que también he sido reiterativa. Lo que ustedes coloquen ya sea en su proyecto o en este caso ahora en el artículo, debe poder estar soportado por la investigación que ustedes realizaron. Los datos. También lo mismo. ¿Qué datos obtuve? ¿Qué resultado obtuve? Puede ser que hayan obtenido también, digamos, en el proceso investigativo algunos problemas se hayan presentado. Entonces, por querer dar una mejor, digamos, como hacer una mejor figura de pronto, ante el evaluador, no llegar a de pronto analizar los datos de manera subjetiva, sino siempre analizados de manera objetiva y ligados, como les digo yo, al proceso investigativo. Esto de incluir el correcto balance de los datos, pues es que coloquen la información que realmente se requiera. No de pronto pecar por ser excesivamente copiosos en poner datos que no son necesarios y tampoco irse al otro lado, a dejar el artículo sin una base que no se entienda tampoco, ¿vale? Esto ya se lo había dicho antes, hay que evitar los acrónimos lo más posible, a no ser que sea necesario, y si se usan, deben estar siempre explicados. El acrónimo que usan, la primera vez que lo usan, debe ser claro a qué hacen referencia. ¿Preguntas? Bueno, algo importante que hay que tener también en cuenta son las gráficas. Las gráficas
ayudan a dar claridad al artículo. La idea de una gráfica no es, al contrario, digamos, ensombrecer la información, que uno diga, pues esta gráfica, ¿qué? ¿De dónde salió? ¿O por qué? No tiene sentido que esté acá. Las gráficas deben ayudar a dar claridad, que si ustedes están trabajando en algo, la gráfica, en algún tema específico, la gráfica debe alinearse con eso, con lo que ustedes están trabajando. Esa gráfica lo que me va a dar es información precisa de lo que ustedes hicieron en su proyecto de investigación. Algo importante también es que las gráficas deben estar citadas en el texto. Esto también ya se les ha hecho desde anteproyecto. Es que yo no coloco una gráfica ahí suelta, le pongo un título y debajo le pongo una nota y ya. No, yo en el texto tengo que colocar un párrafo o una frase introductoria donde digo, en la gráfica 1, que se muestran lo que se muestre. Entonces, nunca debe ir, digamos, suelta en el paper, en el artículo. Todos los datos, permítame un momentico de nuevo. Bueno, ya volví. Entonces, seguimos con las gráficas. Les decía que deben estar citadas en el texto. Los datos que deben contener son reales. Estos datos deben apoyar el proceso investigativo. Y como les dije cuando les mostré el template, las gráficas deben ser fáciles de leer. Es decir, no deben tener información que sea una gráfica pequeñita, que uno ni entienda lo que dice ahí. Es decir, la gráfica se debe tener buena calidad, se debe poder leer, debe ser, digamos, debe presentar la información de manera clara, que cuando tú leas la gráfica entiendas, viendo el título, viendo la gráfica y viendo la nota de la gráfica, puedas entender a qué se refiere. Algo que también les comenté cuando les mostré el template es usar color. El color es llamativo, les va a dar visualmente, les va a dar una idea, digamos, llamativa del, 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 del artículo y lo va a hacer, digamos, más atractivo visualmente. Bueno, hay dos tipos de gráficas. Las gráficas que ustedes van a construir, es decir, a partir de datos que se generaron en la investigación, y gráficas de resultados, de pronto de los productos que, no sé, instalaron, que ustedes consideren que son importantes, es decir, no son hechas por ustedes, pero sí son gráficas que se dieron de resultados. Por ejemplo, no sé, en una investigación de laboratorio, por ejemplo, no sé, una imagen de una bacteria en el microscopio. Pues no es algo que el científico crea como tal, más si es una gráfica que se puede dar como resultado de ese proceso investigativo. Entonces, lo mismo aplica para ustedes. Son dos tipos de gráficas diferentes. Pueden manejar las dos tipos, pueden manejar un solo tipo. Eso ya depende de la investigación de cada uno y depende de lo que ustedes quieran mostrar como autores del artículo. Lo importante es que hayan gráficas que soporten la investigación y que clarifiquen la temática que ustedes están presentando. Algo también que se maneja en las gráficas, construidas por el autor, cuando, digamos, es requerido, es incluir el análisis de errores. Por decir algo,
se están haciendo mediciones y no sé, no sé, se están haciendo mediciones, por poner un ejemplo, eh, de, de algo que sea, digamos, muy, muy pequeñito y que pueda llegar a tener tendencia de error. Entonces, ustedes saben que en eso de que uno está en el colegio, en laboratorios, tenía que colocar el porcentaje o el margen de error que podía tener la herramienta utilizada. Entonces, a eso se tiene que ver este diagrama de error. Si ustedes lo buscan, digamos, hacen una búsqueda en internet, lo miramos, por decir algo, para que quede más claro. A ver. ¿Qué es esto? A ver, miremos esta que está como grande y clara. Es esto, es como decir, por decir algo, ustedes les dio acá este total, este valor, por decir algo, 50, bueno, es un poquito menos, 40 por ahí 48, pero el valor puede oscilar entre, no sé, 45 y 54. Y en las gráficas se explica por qué ese valor puede oscilar, cuál es ese pequeño margen o gran margen de error, generalmente se trabajan errores, márgenes de error pequeños, del por qué y ustedes por qué tomaron ese valor. Entonces, en ciertos momentos para ciertas investigaciones, esto es requerido, para otras no. Entonces, ¿de qué depende? Del autor. Y la representación también depende del tipo de gráfica que ustedes estén trabajando, que hayan construido. ¿Preguntas, chicos? No, señora. Bueno, Señora. señor, no escuché. Bueno. Continuamos, vamos a terminar esta partecita, nos vamos a ir a un receso, pero vamos a terminar esto. Los tips, continuando con los tips de publicación que son importantes que ustedes los tengan presentes. Ustedes pues ya desde anteproyecto se ha trabajado con la parte de título, eso creo que ya lo deben tener claro, sin embargo pues lo vamos a ver rápidamente. El título, pues ustedes ya lo saben, se usa para captar la atención del lector. Lo primero que ustedes miran cuando están buscando un artículo que es el título y luego miran el abstract. Es como lo básico. Así sea artículos de pago o que requieran suscripción, lo primero que ustedes van a ver o que les va a permitir ver en todos los artículos es ese título y ese abstract. Entonces, el título se recomienda usar máximo 20 palabras. Se recomienda que en el título vayan verbos, evitando el sobreuso de adjetivos y evitar también todo lo que son adverbios. Entonces, toda la parte de adverbios se recomienda no usarla en los títulos. Esta parte porque no permiten darle claridad al título, ¿vale? También evitar, que ya les he dicho antes, la parte de acrónimos, la parte de abreviaciones, toda la parte de buzzwords o palabras que estén en boga, palabras que estén de moda, porque las palabras también es importante que en su artículo no, no usen palabras como decir la nueva, lo nuevo, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que es nuevo hoy
digamos, si su artículo está publicado y lo ven en 3 años, puede ser que lo nuevo que colocaron sea lo viejo en ese momento. Entonces, la idea es que cuando escriban su artículo, lo escriban de tal manera que no usen estas palabras que pueden llegar a confundir con el tiempo al lector, sino que se centren en presentar la información clara y precisa de su investigación. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? No, señora. Bueno, ya vemos lo del Top Graphic. Bueno, el Top Graphic es un resumen gráfico. ¿Ya ustedes lo habían trabajado de pronto? ¿Alguien que lo haya trabajado? No, señora. ¿Los escucho? ¿Ninguno? No, pues bueno, por mi parte no. No, señora. Gracias a los que responden, así no me siento que estoy hablando sola. Eh, dale. Entonces, este Top Graphic es interesante, lo pueden manejar en su artículo. Les va perdón, los va a apoyar visualmente. Va a ser también, va a generar que también el artículo sea más atractivo. Hay algunos, digamos, lineamientos para hacer ese top graphic. Ya vamos a ver un ejemplo. Ujú. Es seleccionar lo que es más importante para la investigación de ustedes. Seleccionar, digamos, el top graphic, se me traba la lengua, es por medio de una gráfica compuesta de varias, ustedes van a mostrar su investigación, es decir, van a mostrar toda la investigación, seleccionando lo más importante de ella, que cuando el lector vea ese top graphic, pues digamos que entienda de qué se trata la investigación de ustedes. Pues entonces por eso es bueno que sea a color, que sea creativo, que tenga obviamente buena calidad, que sea realista, que sea hecho profesionalmente y algo obviamente que use gráficas originales. No, es decir, y esto es importante. Si ustedes usaron una gráfica X en su artículo, esa misma gráfica no la vayan a meter en el top graphic, sino ese top graphic es el resumen. Entonces, de su artículo, es como el abstract, pero en dibujo, para llamarlo de alguna manera, en palabras así comunes. Entonces, la idea es que no copien las imágenes o las figuras que ustedes ya tienen en su artículo. Vamos a ver un ejemplo que creo que es más. Por decir algo, la idea del top graphic es encuadrarlo como en un rectángulo. Entonces, si vemos acá, son una figura, dos, tres figuras. Tiene acá un título. Tiene acá también unos labels. Si yo hago acá, pues esto es un rectángulo realmente. La idea es que así vaya y que el que lo mire entienda de qué trata eso. Entonces, por decir algo, en este ejemplo, nanopartículas para mejorar el performance, me olvidó, el desempeño de pruebas ELISA. Entonces, si yo lo miro, pues primero tiene color, por acá es más nos muestra. Dice que la gráfica muestra claramente el enfoque del paper, del artículo, que es corta, fácil de leer, que las pequeños como pops, toques de color, hace que sea pues visualmente agradable, llamativa, que sea simple. Entonces podemos ver que, por ejemplo, acá habla, perdón, de las nanopartículas,
hace como una pequeña referencia como conductor para anticuerpos y enzimas. Acá también habla de esta segunda figura, muy pequeñito. Y acá lo muestra como también como el resultado. Entonces, parte de lo que quiere lograr y haya a la final como un resultado. Y es claro de lo que trata. Acá hay otra. Esta es un poco más, digamos, tiene más tipos de imágenes, pero es para que vean la diferencia. Pero, por ejemplo, si ustedes la ven, así la persona no entendiera inglés, pues digamos que algo entiende de qué se trataría el paper, el artículo. Si ya la persona entiende pues inglés, pues le va a ser más fácil, digamos, entender la imagen, ¿cierto? Más sin embargo, como digo, pues es bastante claro. Entonces, por acá interacción entre plástico, plantas y suelo. Acá está la gallinita que se come esto. Esto genera gusanos en la microbiota, la fuente de donde vienen y el riesgo, digamos, los posibles riesgos para la comunidad, ¿vale? Entonces también tiene colores, también es llamativa, también es creativa. Entonces la idea es que ustedes hagan en su proyecto, digamos, este resumen gráfico y lo coloquen para que sea más atractivo el proyecto de ustedes, ¿vale? ¿Preguntas, chicos, de ahí? No, señora. Bueno, entonces para finalizar esta parte, entonces, importante evitar el plagio. Requieren ser originales. Ustedes saben que pues hay plataformas que detectan el plagio. Ya un 40% que esté muy similar a otro documento, pues ya ahí se prenden pues las alertas. Mm, Algo que también les he comentado desde investigación 1 es que a veces no se presenta atención al autoplagio y si mi proyecto o si mi artículo se basó en otro, en algo que ya había yo hecho antes, también debo referenciarme, ¿vale? John, cuéntame. Hola, profe, una Hola. pregunta. Por ejemplo, nuestro artículo de investigación se va a basar en muchos artículos de investigación. Sí. Entonces, posiblemente, pues, si tengamos muchas referencias, ¿de cuánto es el porcentaje mínimo de plagio? Por si se llega a pasar. No, o sea, es decir, ustedes pueden tener las referencias y está bien, porque como les dije, no se está creando, digamos, una teoría nueva. Es perfecto que ustedes se apoyen en otras teorías. Em, lo importante es que si ustedes lo colocan, lo referencien. Acá cuando se habla como no estamos creando algo, digamos, nuevo, entonces, en ese caso, está bien, digamos, basarse en metodologías que ya están. No hay, digamos, un porcentaje debido a que ustedes, pues, estamos trabajando, es investigación aplicada. Sin embargo, si van a colocar algo textual, lo requieren, digamos, colocar entre comillas, porque no es de ustedes, si lo van a poner textualmente. Si van a parafrasear, es decir, leyeron muchos artículos, de todos ustedes extrajeron la información, la tienen en su cabeza, la están colocando, no la inventaron ustedes, igual requieren referenciarlo. Pero está bien, es decir, está bien que lo hayan usado, está bien que hayan buscado todas estas fuentes de información, siempre y cuando sean relevantes para
su proceso de investigación. Es decir, que no vayan a colocarlas como por no, que vean que mi trabajo, usé 10 em, artículos, 10 metodologías, o bueno, lo que haya sido, y me basé en 10 documentos y coloqué 30. Entonces, no, en el artículo colocan lo que es relevante, referencia a lo que es relevante, más a lo que yo me refiero acá con evitar el plagio, es no colocar, digamos, teorías o metodologías sin haberlas referenciado. Porque si ustedes no las referencian, es como si ustedes las hubieran hecho. Entonces, por decir algo, un ejemplo. Yo trabajé, no sé, en Magerit y la coloco. Súper, ¿no? Magerit, y hablo de Magerit, pero nunca coloco de quién es. Cuando yo leo el artículo, pues asumo que esa metodología fue creada por es decir, yo no sé nada de absolutamente nada, entonces leo mi artículo y digo, no, ellos crearon esta metodología. Entonces, mucho cuidado con eso. Claro, como acabamos de hacer que ustedes no las crearon, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace parte del plagio. O de pronto ustedes vieron un artículo por allá escondido, no sé en dónde. Es un ejemplo. No es que yo esté diciendo que eso lo vayan a hacer, pero es para ilustrar el ejemplo lo que tú me preguntaste. Y entonces cojo ese artículo, le cambio cositas, le cambio acá, allá, pero lo dejo muy similar. Y no voy a colocar, no lo voy a referenciar. Entonces, cuando se pasa por plataformas que detectan el plagio, lo que me va a decir es, venga, tiene este porcentaje de parecido a este artículo. Eso sí es plagio. Porque el artículo, recuerden que lo van a escribir es ustedes. Claro, se van a basar en tecnologías que ya están, eso es perfecto, las van a referenciar, pero la idea no es que ustedes vayan, busquen un artículo del mismo tema que ustedes estén haciendo y cojan cositas, cambien, pongan acá, pongan allá, lo escriban de manera diferente. Eso es lo que no, eso sí sería plagio. Entonces, a eso se refiere la originalidad. Más en cuanto repito, a lo de consultar fuentes externas y referenciarlas, está perfecto porque no estamos creando nuevas teorías. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te quedó claro? Sí, señora, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Cuéntame, Wilmer. No, levanté la mano porque era una pregunta que también tenía, entonces ahí me la Ah. respondió con una respuesta de John, creo. Ok. Vale. Entonces, algo importante es que lo dije hoy al inicio, bueno, no sé si al inicio, pero ya lo dije, es que cuando ustedes estén en este proceso de escribir artículos, entonces es muy de leer, revisarlo. Entonces, lo que yo les decía, alguien escribe una parte de la introducción o el astra o en lo que sea que estén trabajando en esa parte, la parte de metodología, se la envío a mi compañero complementa. No es que uno solo se ponga y escriba y escribe y escribe y los otros, sí, sigue así. Es decir, que todos ojalá escriban. ¿Para qué? Para que puedan mirar lo que el otro hizo y así le pongan más atención a lo que se está haciendo. Entonces, muy de leer, revisar, corregir. Realmente ese es el proceso del artículo. Leer, revisar, corregir. Y pasarlo entre los diferentes autores para que salga un artículo pues bien interesante. Entonces, como les coloco acá, pues un buen manuscrito es el que se revisa muchas veces. No es, no es el que a la primera entonces me quedó súper bien, estaba inspirada o inspirada y me quedó perfecto, ¿vale? Bueno, no. Algo que también es importante es la parte de material suplementario. Por ejemplo, esto es bueno que lo tengan en cuenta. Por decir algo, la investigación de ustedes, como les dije, ustedes en el artículo van a colocar lo más importante, lo más relevante, lo que de información de la investigación que hicieron, ¿cierto?
pero de pronto ustedes quieren mostrar algunas gráficas o alguna información que es importante digamos, para dar soporte al artículo, para que se demuestre de pronto la investigación que ustedes hicieron, que ustedes la consideran importante, pero la idea es no saturar el artículo. Entonces, para que no se sature el artículo, pero a la vez ustedes puedan presentar esa información que ustedes consideran importante, entonces hay un apartado que se llama material suplementario. En palabras normalitas, es un link que va dentro del artículo y va dirigido a donde ustedes tienen esa información, todo ese material suplementario. Obviamente ustedes lo van a nombrar en el artículo, por decir algo, se quiere ampliar la información y colocan brevemente de qué se trata. Cuéntame, Carlos. Ahí con eso yo tenía esa duda, porque pues como nosotros lo que estamos haciendo es implementar una herramienta, el profe Álvaro nos había dicho que dentro del proyecto teníamos que tener como el paso a paso de la implementación que hicimos, ¿sí? Desde el montaje del servidor hasta que ya se estaban escaneando las máquinas y pues todo lo que hicimos. Em, Dentro del artículo tendríamos que, bueno, poner toda la investigación que hicimos y este apartado del paso a paso de la implementación iría en esa parte que nos acabas de decir. Sí, perfecto. Esa parte iría en material suplementario. Quiere decir que si la persona quiere ampliar, digamos, que si esa información que ustedes colocaron le puede servir a alguien más, a algún lector. ¿Cuál es la idea de eso? Digamos, esa parte esa información, perdón, hace parte de la parte metodológica, de la parte del desarrollo en sí mismo del proyecto. Entonces, que si yo quiero ahondar más en ese tema, puedo dirigirme hacia el link de material suplementario y de pronto seguir toda esa información que ustedes tienen ahí. Sí, perfecto. Y así no se satura el artículo con información que, aunque es importante, puede llegar a, digamos, quitarle un poco de claridad al artículo cuando ustedes lo estén mostrando. Ok. Y ese link o donde va esta información del material suplementario, ¿debe ir también en algún formato, en algún estándar? Mira, en los templates que se bajaron, ahí hay una parte que les leí que se llama, pues todo está en inglés, pero ahí hay una parte que dice material suplementario y ahí da todas en IEEE da las características de cómo se debe colocar. Eso pues hace parte ya del fondo, perdón, de la forma de la entrega del artículo. Pero ahí está. Entonces ahí en el template, ahí ustedes también se pueden guiar. O también pueden entrar a IEEE y mirar. Pero sí, es simplemente el link, ahí colocan, pues se coloca el apartado y el link a esa información que ustedes van a colocar. Entonces ahí pueden colocar todas las gráficas. Las gráficas pues les van a colocar, sí, las gráficas que se generaron las van a colocar de la misma manera como se colocan en el artículo. Entonces van a tener título, van a tener un párrafo introductorio. Es decir, toda esa información la van a colocar siguiendo la norma IEEE. Ok, gracias, profe. Con gusto. La cover letter, pues fue lo que ya les expliqué, que es dirigida al editor, que incluye el título y explica el por qué el título es apropiado para el journal. Ese cover letter pues es precisa, es técnica y se envía cuando los editores del journal o de la revista, digamos, lo requieren, ¿vale? Bueno, chicos, hacemos acá un receso de 20 minutos y ya retomamos, ¿vale? Bueno, profe. Listo, profe. Listo, profe. Gracias. Gracias. Ok.